digamos, el medio a través del cual se iba a hacer la transmisión. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a empezar. Vamos a empezar ya con este pequeño seminario. Yo en realidad quería empezar esta charla a las 6 de la tarde. Bueno, ya son 6:27 por estos percances tecnológicos. Veremos hasta dónde llegamos en todo caso. La idea también no es interferir con el desempeño de la selección el día de hoy a las 7. Por eso es que, bueno, quería empezarlo un poco más temprano. Ya para no agotar el tiempo, no estoy muy seguro si es que ha habido alguna presentación de parte de la institución. En todo caso me presento. Mi nombre es José Manuel Villegas Valenzuela, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, pues en esta charla breve, intento hacerlo breve, vamos a hablar sobre unos criterios jurisprudenciales en materia de posesión, propiedad y prescripción adquisitiva de dominio. Dado que el tiempo es corto, he tratado de sintetizarlo solamente en algunos puntos. Cuando se trata, en lo que concierne a lo que es posesión, me abocaré al desalojo, ¿no? Esta acción posesoria por la cual se pide la restitución de la posesión a quien alega pues tener un derecho a la restitución del bien, ¿no? Frente a otro sujeto del cual se refiere, del cual se sustenta, o más bien se alega, se arguye, que no ostenta un título posesorio. Y en cuanto a lo que es el tema de propiedad y prescripción adquisitiva de dominio, pues básicamente me abocaré a lo que es prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Tomando en cuenta que, para no dejar de tocar el tema de propiedad, pues considerarla como un modo de adquisición originario de la propiedad. Entonces, básicamente me centraré en esos dos puntos. Desalojo, algunas cuestiones que han quedado pendientes, algunas cuestiones que no han merecido mayor discusión, o algunos criterios jurisprudenciales que son importantes mencionar en este momento, y de parte también de la prescripción adquisitiva de dominio, también algunos criterios y una posición mía a propósito de un trabajo de investigación que hace poco he estado realizando. Bien, vamos entonces con lo primero, que es el desalojo, ¿no? A propósito del desalojo por ocupación precaria, hay que referir que para ello tenemos jurisprudencia vinculante, que es el cuarto pleno casatorio, que ha establecido reglas sobre cómo debe entenderse primero la categoría de lo que es el título, cómo debe interpretarse, cómo debe entenderse la categoría de ocupación precaria, entre otros supuestos que eran muy, vamos a decirlo, habituales en los procesos de desalojo por ocupación precaria, respecto al cual el cuarto pleno casatorio ha establecido algunas reglas, también unos criterios de interpretación sobre cómo tiene que valorarse, interpretarse la determinada institución jurídica o categoría jurídica que se haya referido en ese punto, en esa regla vinculante, en ese precedente vinculante. El primero de ellos, sobre lo cual tenemos que reflexionar, es sobre el título, ¿no? Se ha dicho, y creo que con justa razón, que la regla 2, que hace referencia a que el título debe entenderse como cualquier acto jurídico por el cual se autorice a la parte demandada, ahí decía demandada, en realidad también podría aplicar para el título, también lo tiene el demandante, a ejercer la posesión del bien, dice, entonces se está entendiendo esta regla 2 como si el título fuera acto jurídico. Pero como sabemos, pues en realidad el pleno allí se queda corto, ¿no? Dado que el título no solamente puede tener su fuente en un acto jurídico, sino también en una disposición normativa. Y no obstante ello, es una posición que se ha planteado de parte de la doctrina, podemos ver ciertamente que en los fundamentos 51 y 54, cuando se hace referencia al título, fundamentos de la sentencia propiamente dicha, ahí cuando se define el título se hace referencia a que no solamente puede versar o puede tener su fuente en un acto, que se entendería un acto jurídico, sino también en un hecho. Entonces, ¿cómo deberíamos entender que el título pueda versar sobre una disposición normativa? Cuando ésta contenga un hecho jurídico. Cuando ésta contenga un hecho jurídico por el cual se otorgue precisamente un derecho a permanecer en el bien, a ocupar el bien. Olvidé partir por la definición de título,
El título en realidad debemos entenderlo como una causa justificativa la definición, digamos, general del título es de causa justificativa de una atribución patrimonial. Pero para hablar de título posesorio, debemos entenderlo como causa justificativa de, en este caso, una autorización para poseer. Una causa justificativa por la cual el sujeto tiene un derecho a permanecer, derecho a ocupar, derecho a permanecer en el bien. Entonces, entendiendo esa definición como título, podemos encontrar, como ya lo había mencionado, que este puede ser, tener su fuente no solamente en un acto jurídico, sino también en una disposición normativa que contenga, en esencia, un hecho jurídico, ¿no? Un ejemplo de ello es el caso de la existencia, por ejemplo, del derecho de usufructo que tienen los padres respecto a los bienes de los hijos, ¿no? Sería un caso. En estricto es un derecho que nace a partir de la disposición normativa que se señala, oye, por el hecho de ser hijo, por el hecho de ser padre, tiene derecho al usufructo de los bienes de los hijos. No hay en estricto, hay un acto jurídico, ¿no? Eso se ha dado producto, el hecho jurídico, pues, de que exista un hijo, un nacimiento de un hijo, y que éste tenga bienes. De la misma manera, un caso frecuente en la jurisprudencia es el del caso del heredero preterido, ¿no? Que tiene, digamos, hay un causante o dos causantes, padre y madre, fallecen, y pues de 3 hijos, por ejemplo, 2 de ellos van a una notaría y otorgan una escritura pública de sucesión intestada, por la cual solamente ambos aparecen como herederos. Lo sacan, digamos, excluyen de la participación sucesoria del otro hermano, que en algunos casos incluso es medio hermano, pero que, según la ley, tiene derecho sucesorio. En ese caso, la Corte Suprema, en la Casación 4/2013 Lima, ha establecido una regla muy importante, que me permito citarla aquí. Señala que el heredero legal, en este caso lo que había ocurrido, que se trataba pues de un heredero forzoso, como era un hijo, no puede ser considerado como precario en tanto su sola vocación hereditaria de ser heredero forzoso constituye el título posesorio. Este pronunciamiento es importante por 2 cosas. En primer lugar, porque hace algo que podría discutirse sobre este pronunciamiento es el hecho de que si el juez en ese proceso estaría adelantando un juicio respecto de la declaratoria de herederos, de la sucesión intestada. De hecho, en un caso similar que he podido ver en la práctica judicial, pues he podido advertir que un argumento de parte de los demandantes era precisamente ello, ¿no? Señor juez, pero si usted lo está considerando a él que tiene un título posesorio por el solo hecho de ser heredero forzoso, está adelantando un juicio sobre un eventual proceso de declaratoria de herederos, un eventual proceso de petición de herencia y declaratoria de herederos. Al respecto, pues, algo que sí hay que precisar es que en realidad no sería la primera vez que el cuarto pleno casatorio hace un tipo de aseveración de esa naturaleza. Si nosotros vemos en la regla referida a la prescripción adquisitiva, que señala que cuando el demandado tiene o alega haber prescrito, estoy hablando, ser prescribiente, es decir, haber prescrito el bien, es decir, haber ejercido su capión y haber adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. En esos casos, el juez puede analizar si es que de los medios probatorios que él ha presentado, existe lo que se denomina un título suficiente. Y a eso hace referencia, de alguna manera, esta regla, no esta regla, sino en este caso, la de la Corte Suprema, la Casación del 4/2013 Lima, que existe un título suficiente, en tanto el sujeto, por el solo hecho de haber sido un heredero forzoso, pues se entiende de que por regla del 660 ha adquirido la propiedad por el solo hecho de la muerte. La muerte del causante da lugar a que el 660 del Código Civil señala que se transfieran los bienes, los derechos y las obligaciones. En este caso se habría transmitido el derecho de propiedad.
El juez en este caso no se está pronunciando entonces sobre, lo está adelantando un juicio porque no le correspondería, sobre el eventual proceso que se puede iniciar de petición de herencia o de declaratoria de herederos, que podría venir acumulado a ese proceso. Sino en realidad lo que está señalando es de que de los medios probatorios que ha presentado, existe esta categoría, se ha presentado esta categoría de título suficiente. ¿En qué consiste básicamente este título suficiente? Una definición para adelantar más o menos lo que voy a mencionar cuando toquemos la parte de prescripción adquisitiva, es decir, la parte que se refiere a prescripción adquisitiva en el cuarto pleno casatorio, es que este título suficiente básicamente supone un análisis de parte del juez probabilístico, si es que con la documentación que presenta el demandado, existe pues una alta probabilidad de que éste salga vencedor, obtenga la tutela de su derecho en el eventual proceso que él inicie, ¿no? En este caso sería de petición de herencia y declaratoria de herederos. Entonces, la primera regla que hay que mencionar es esa, ¿no? Más que una regla, bueno, la regla que se desprende de esta casación 4.013 es esa. Es importante tenerla en cuenta, ¿no? A efectos de tutelar de mejor manera a quienes son herederos forzosos. Otra cuestión que hay que mencionar sobre los títulos es lo concerniente a una posición que ha planteado un sector de la doctrina sobre si en los procesos de desalojo podría discutirse el mejor derecho de posesión. De mi punto de vista, ello no es posible y ahora señalaré las razones. Se ha señalado, pienses en el siguiente, no deberías estar aquí, yo soy el legítimo propietario, a mí me transmitió primero la propiedad, etcétera, 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 pero, y tú, bueno, has adquirido una propiedad, has adquirido la propiedad de alguien que ya no era dueño. ¿Por qué? Porque a mí me vendió el bien primero. Para estos efectos, recuérdese que el artículo 949 del Código Civil señala que, interpretado ya casi unánimemente por la jurisprudencia, que el solo consenso transmite el derecho de propiedad cuando el acto versa sobre un acto de transferencia de propiedad inmueble. Es decir, para actos jurídicos de transferencia de propiedad inmueble, el solo consenso transmite el derecho. Para esos efectos, entonces, debía tenerse, si vemos esa fotografía, tenemos en cuenta que B, que fue el primer comprador, era propietario, ¿no? El segundo ya no sería propietario en principio, aplicando solamente las reglas 949. No obstante, ahí habría pues que discutir quién de los dos tendría un mejor derecho de propiedad. Les planteaba ese caso ¿por qué? Porque un sector de la doctrina ha señalado que en los procesos de desalojo podría discutirse un mejor derecho de posesión, que en este caso estaría sustentado en el mejor derecho de propiedad, en el proceso de desalojo. Yo sostengo que no es posible ello, no me parece posible que se pueda discutir ello un proceso de desalojo, pese a que ya el noveno pleno casatorio de alguna forma nos ha dicho que los procesos sumarísimos son procesos plenarios, aunque rápidos, con etapas procesales un poco más cortas, una limitación para la etapa probatoria, pero que al fin y al cabo son plenarios. Pese a esa digamos, posición que ha adoptado el noveno pleno casatorio sobre los procesos sumarísimos, creo que en este caso, de alguna forma, admitir la posibilidad de discutir mejor derecho de posesión en un proceso de desalojo por ocupación precaria, en realidad, además de desnaturalizar el proceso, que en realidad, pues, por las limitaciones probatorias solamente debería determinar si es que solo debería terminar el proceso analizando si es que el demandado ostenta un título posesorio o no. Si ostenta, ahí debería declararse solamente infundada la demanda. Entrar a discutir desnaturalizaría ya la finalidad de ese proceso. Pero más que por la misma naturaleza jurídica de ese proceso de desalojo, las mismas reglas del proceso sumarísimo, desde mi punto de vista, pues harían dificultosa la posibilidad de dilucidar si realmente existe un mejor derecho de propiedad o de posesión de parte de uno de ellos
de parte del demandante o del demandado. ¿Por qué? Porque como ya ha venido diciendo la doctrina que sigo, sobre el proceso para las reglas que se van a aplicar para el proceso de desalojo para las reglas que se aplican para discutir a quién tiene que preferirse en el derecho, tanto en los procesos de mejor derecho de propiedad como en el proceso de mejor derecho de posesión, tiene que ser previo, el presupuesto para que se apliquen las reglas, es que ambos hayan actuado de buena fe. Entonces, un aspecto que podría discutirse a efectos de determinar una prevalencia de parte de uno de ellos en un mejor derecho es la buena fe. En realidad en el proceso tendría que determinarse por su categoría antitética, ¿no? Que es la mala fe. El proceso tendría que probarse que existe una mala fe de parte de uno a efecto de decir, oye, juez declara prevalente mi derecho frente al otro. En ese sentido, creo que, dado que eso se tendría que discutir la existencia de mala fe de parte del demandante o del demandado, ello es una cuestión que es bastante difícil realizarla en un proceso sumarísimo, como el proceso de desalojo por ocupación precaria, dado que en este tipo de procesos, pues, los medios probatorios que se admiten son solamente los medios probatorios de actuación inmediata, ¿no? Básicamente prueba documental. Y probar la mala fe no necesariamente puede realizarse a través de prueba documental. Podría eventualmente necesitarse, por ejemplo, declaratoria de testigos. O tomando en cuenta algo que ha señalado la Corte Suprema en una casación que es lo tengo por aquí creo, la casación, ¿dónde estás? La casación 3187-2013 Cajamarca, que establece que el comprador tiene la carga de constatar físicamente el bien y si no lo hace, incurre de alguna manera en un acto de mala fe, pues ello ameritaría, como digo, una etapa probatoria más amplia, de la cual es ajena al proceso sumarísimo en el cual se tramita el proceso de desalojo por ocupación precaria. Entonces, por ahí, esa tesis que se ha sostenido en la doctrina que he podido revisar, no me parece, pues, digamos, que no parece que deba ser compartida por parte de la jurisprudencia ni por la doctrina. Sin embargo, pues hay tendencias aún en la jurisprudencia sobre realmente hasta qué punto poder llegar a discutir la eficacia o la validez de los títulos que presenta cada una de las partes. Hay casaciones en las cuales incluso el juez ha entrado a discutir si es que en un proceso de desalojo por ocupación precaria, si es que el título, por ejemplo, es ineficaz, ¿no? Ineficaz por otra causal, por ejemplo, por falta de representación, ¿no? Ese tipo de cuestión. O entrar a discutir, incluso ha habido uno que otro pronunciamiento en el cual ligeramente se ha querido hacer un análisis sobre si existe un mejor derecho de posesión de uno o de otra parte. Creo, por las razones que ya expuse, que esa posición no debería ser compartida. Bien. Sobre la legitimación activa, es decir, ¿quién puede plantear el desalojo por ocupación precaria? La regla 4 ha hecho bien en establecer que quien puede hacerlo no solamente es el propietario, que duda cabe, sino también el administrador y, en general, todo aquel que considere tener un derecho a pedir la restitución del predio. Sobre esta regla, alguna vez llegó un caso en la corte donde yo trabajo, que era bastante interesante, ¿no? Versaba sobre lo siguiente: era un demandante, el demandante que era un comprador que había celebrado un contrato que tenía un pacto particular, que era la cláusula de reserva de dominio. ¿Qué supone la cláusula de reserva de dominio? Que el comprador no adquiere directamente el derecho de propiedad, sino que ese derecho de propiedad, la transferencia del derecho de propiedad, está supeditado al pago de la totalidad del precio o de una parte de él. Entonces, ustedes saben que por regla, si es que no se incorpora esa cláusula
En un contrato de compraventa ya hemos referido que por el 949 el defecto traslativo se habría producido de manera directa. Sin embargo, al haberse incorporado esa cláusula, lo que se hace es que se supedite la transferencia de propiedad, es decir, no se produzca la transferencia de propiedad hasta que acaezca este hecho. ¿Cuál es? Que se pague o la totalidad del precio o una parte del precio, dependiendo de lo que hayan pactado las partes. Bien, entonces, en ese contexto es que aparecía este caso. Había un demandante, insisto, con un comprador con cláusula de reserva de dominio, y este pues había adquirido, no había adquirido todavía la propiedad del bien, ojo. Sin embargo, pese a ello, pese a que tenía ese contrato, lo transmitía, demandó, pese a que no era propietario, demandó contra un sujeto pues que se había metido en el bien, ¿no? Era un invasor. Este invasor ciertamente no tenía nada, él lo sabía. De hecho, eso era palpable desde que empezaba a presentar tantos escritos dilatorios como pudieran. Y como sabía este demandado que no tenía nada, no tenía ningún título que justifique su posesión allí, lo que hizo pues es atacar el título del demandado, ver si el demandante ostentaba un título que autorice precisamente a pedir la restitución sobre el bien. ¿Y qué fue lo que dijo el demandado? Leyó el contrato de compraventa y dijo, no, pues el demandante no es propietario. ¿Por qué? Porque señor demandante, usted pruebe de que ya es propietario, ¿no? Adjunte, no sé, pues las boletas, o que acrediten, boletas de pago que acrediten que usted ha pagado la totalidad del precio. En este caso en particular, el contrato se supeditaba la transferencia de propiedad al pago total del precio. Entonces, el demandado le dijo, acredita eso y yo te creo, ¿no? Tú eres de propietario, tú tendrías el derecho a pedirme la restitución del bien. Entonces llegó el caso, y un caso bastante interesante, y tuvo que discutirse ahí si es que efectivamente el demandante tenía la legitimación activa. La legitimación activa para pedir que le pueda ordenar la restitución del bien a su favor. Y pues tuvimos que ceñirnos a lo que señala la regla 4, ¿no? Que la legitimación activa no solamente la tiene el propietario, sino en general todo aquel que alegue tener derecho a pedir la restitución del predio. La pregunta entonces estribaba en dilucidar si es que este sujeto compra. Cierto es que sí ostentaba un derecho expectaticio a adquirirlo. Soy de la posición que considera que los contratos de reserva de dominio en realidad son contratos con condiciones en el cumplimiento. Es decir, en el cual no, a diferencia de los contratos sometidos a condición total, llamada también por la doctrina italiana condición en el contrato, no son contratos en los cuales todos los efectos sean supeditados, sino solamente algunos de ellos. En este caso, se ejecutan los efectos propios del contrato, como es el pago del precio, no está suspendido ello, pero lo que se supedita, lo que está sometido a condición suspensiva, es la transferencia del derecho de propiedad. ¿A qué está suspendida? Al acaecimiento de qué hecho? Del pago de la totalidad del precio o de una parte del precio. En este caso, de la totalidad del precio. Entonces, existiendo una condición suspensiva, ciertamente el sujeto comprador es un adquirente condicional. Tiene un derecho expectaticio, tiene una expectativa jurídica. Y esa expectativa jurídica, de mi punto de vista, calza perfectamente en lo que dice la regla 4, que constituye pues un derecho a pedir la restitución del predio. Porque nótese que si se produjese el acaecimiento del hecho condicionante, que sería el pago de la totalidad del precio, en este caso, él sería propietario. Entonces, nótese pues hay una regla práctica, una aplicación práctica, perdón, de esta regla 4 del cuarto pleno casatorio. Bien, entonces vamos a tocar finalmente, de la parte de desalojo, lo que es la posesión, la regla 5.6, ¿no? La referida a el caso en el cual el demandado alega haber adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Pensemos en un proceso de desalojo, ya pasado de repente 15 años, y el demandante
pide el desalojo respecto a una persona que ha invadido el bien de hace ya mucho tiempo. Y este demandado lo que dice: un momentito, a mí no me puede sacar, yo soy propietario por prescripción adquisitiva de dominio. Sobre este punto, la regla 5.6 del cuarto pleno casatorio ha señalado lo siguiente, ¿no? Me voy a permitir leerla. Primero, que la mera alegación del hecho de la mera alegación de haber adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio no constituye, no enerva, no desvirtúa la posesión, no desvirtúa, perdón, la pretensión del demandante, en este caso, de desalojo por ocupación precaria, sino que es necesario que el demandado presente medios probatorios, en este caso documentales, porque se trata de un proceso sumarísimo, medios probatorios que generen convicción en el juez, convicción suficiente en el juez, de ostentar lo que se llama un título suficiente. Eso hace referencia el 5.6 leído con el fundamento 63. Algo que es importante señalar es que el fundamento 63 es la ratio decidendi, me estoy refiriendo a cuarto pleno casatorio. El fundamento 63, en numeral 6 en romanos, es la ratio decidendi de la regla 5.6. Y si nosotros leemos esa regla, nos podremos dar cuenta, como ya lo mencioné, que allí se señala que, o sea, la mera alegación del demandado de haber adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio no es suficiente. ¿Qué es necesario para que finalmente se declare infundada la demanda? Que presente documentos. En realidad, en la práctica tienes que presentar bastantes documentos como para que genere convicción suficiente en el juez que habrías adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, y de esta manera sustentar el título suficiente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando el fundamento 63 señala de que el demandado debe acreditar tener un título suficiente, en realidad este título suficiente, como ya lo había adelantado, supone que para el juez exista una alta probabilidad de que el demandado habría ganado la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Tomando en cuenta que la prescripción adquisitiva de dominio, si es que esto se lleva a proceso, se emitirá una sentencia declarativa, es decir, una sentencia que declare o reconozca ya una situación preexistente, algo que ya se produjo. Ciertamente, este proceso, este eventual proceso que se inicie, va a seguir su curso normalmente. Lo que se ha dicho en el 5.6 es que no hay un adelantamiento de una posición, o el juez no podría pronunciarse sobre la prescripción adquisitiva de dominio, en este caso de desalojo. Sin embargo, si el demandado presenta amplia documentación que acredite de que muy probablemente habría adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, al punto que eso genere convicción suficiente en el juez, ello será considerado, según el fundamento 63, como un título suficiente. Esta categoría de título suficiente aparece aquí en el 5.6, en el fundamento 63, perdón. Sin embargo, en el cuarto pleno no hay un desarrollo, digamos, vamos a decirlo, más pormenorizado, más, digamos, detallado sobre qué significa, ¿no? Se deduce entonces de que este título suficiente se sustenta en digamos, en una amplia probabilidad. No quiero entrar al término de verosimilitud para no confundir con las medidas cautelares, pero es una amplia probabilidad de que el derecho obtenido por el solo transcurso del tiempo se habría adquirido. Ese es en cuanto a la regla 5.6, como dije, referido a la prescripción adquisitiva de dominio. Digamos, a la alegación del demandado de haber adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en el proceso de desalojo. Entonces, nótese ello, ¿no? Lo primero que se puede desprender de esta regla 5.6 son, en primer lugar, que el juez no va a emitir un pronunciamiento y en ese caso no va a haber una sentencia con calidad de cosa juzgada que se haya pronunciado sobre el usucapión. ¿Por qué? Porque el juez no emite un pronunciamiento sobre ello. Y en segundo lugar,
se está considerando, como corresponde a la prescripción adquisitiva, como un proceso declarativo, al proceso judicial de prescripción adquisitiva como un proceso declarativo. Ahora bien, otra regla que aparece en el mismo 5.6 es el caso de qué ocurre si es que el demandado, que es el usucapiente, finalmente obtiene ya una sentencia. Lo que señala la segunda parte, más bien la última parte del 5.6, es que de declararse fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, en nada afecta lo que se vaya a decidir en el proceso de usucapión. Puesto que el usucapiente, dice, tendrá expedito su derecho para solicitar la inejecución del mandato de desalojo, en esencia, la inejecución del lanzamiento, o en todo caso, dice, para pedir la devolución del inmueble. Pueden en ese caso realizar esos dos actos, o pedir la inejecución del lanzamiento o pedir la devolución del inmueble. Pero si uno advierte, el 5.6 no señala qué calidad tendría que tener esa sentencia obtenida en el proceso de desalojo. Para ello hay que remitirnos al fundamento 63. En el fundamento 63, tengo que mirar aquí, no, en el fundamento 63 se señala de que esta sentencia debe ser una sentencia con calidad de firme. No lo dice expresamente así, pero en el fundamento 63, en la última parte, se señala de que de ampararse, es decir, la pretensión, el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, mediante resolución definitiva, dice, el usucapiente tendrá expedito su derecho para hacer esos dos actos que ya expuse antes. Ese término resolución definitiva debe entenderse como sentencia firme, según la doctrina que sigue. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. No solamente se trata de no podría ser en todo caso una sentencia solamente que se ha declarado fundada la demanda en primera instancia, es decir, que no tiene la calidad de firme, sino es necesario que ya haya obtenido la firmeza y en consecuencia la calidad de cosa juzgada. Sobre esto, también un caso que pude ver en la práctica judicial fue lo siguiente, ¿no? ¿Qué ocurre si es que una situación similar se presentara en un proceso de reivindicación? Les explico un poco. Se trataba en realidad el proceso iniciaba, el proceso que se pudo conocer aquí, fue un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. El juez había advertido de que el demandante había obtenido todos los medios probatorios que sustentaban su posesión continua, pública, pacífica como propietario por el plazo establecido por ley, que en la mayoría de los casos son 10 años, por la prescripción extraordinaria, inmuebles. Y lo que dijo fue en una primera parte de sus considerandos que el demandante había cumplido con presentar, o había cumplido, en este caso, con probar, acreditar la posesión, como dije, en esas calidades, continua, pública, pacífica como propietario. Sin embargo, dice, el juez continuaba diciendo, no puedo otorgarte la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Por qué, señor juez? Porque existe un proceso de reivindicación que tiene la calidad de cosa juzgada en el cual ya te están ordenando la devolución del bien. Eso fue lo que dijo el juez. Y dijo, para evitar sentencias contradictorias, pues lo siento, manito, no puedo declararte fundada tu demanda. Pese a que has cumplido ya con todos los requisitos que señala el 950. Entonces, ahí pues había un problema, ¿no? El juez, por un lado, le dice, sí has cumplido todos los requisitos, pero no puedo otorgarte la propiedad por esta razón. Porque ya existe un proceso con calidad de cosa juzgada de reivindicación en el cual te están ya ordenando la restitución. Ya está en ejecución. Al respecto, pues, cuando, se tuvo la oportunidad de analizar, ciertamente me parecía razonable lo que finalmente resuelve la sala, declarar nula la sentencia,
porque lo que había ocurrido es que el mismo juez estaba inaplicando lo que señala el cuarto pleno casatorio. En el cuarto pleno casatorio que aplicado para desalojo decía de que, oye, no pasa nada si es que en el proceso de desalojo se declara fundada la demanda del demandante, porque tú, si en el proceso de prescripción adquisitiva tú obtienes el derecho de propiedad, nada impide para que puedas ir al proceso de desalojo y pedir la inejecución del mandato de lanzamiento, o la restitución del bien. Entonces, si el cuarto pleno te está diciendo eso, de que puedes tranquilamente tú, demandado en el proceso de desalojo, demandado sucapiente, venir al proceso de desalojo y pedir la inejecución del lanzamiento o pedir la restitución del bien, pues ciertamente decirle al demandante en el proceso de prescripción adquisitiva, decirle que no te puedo otorgar la prescripción adquisitiva de dominio porque ya hay un proceso con calidad de cosa juzgada, incluso en ejecución, pues eso contraviene totalmente lo que dice la regla 63, perdón, la regla 5.6 sustentada en el fundamento 63, numeral 6 en romanos, del cuarto pleno casatorio. Entonces, inaplica esa regla. Ahora bien, alguien podría decir por ahí que, bueno, es que esto versa sobre un proceso de desalojo y no sobre un proceso de reivindicación. Al respecto, la precisión que hay que hacer es que ya en una oportunidad la Corte Suprema ha señalado, ahora sí no tengo la casación, el numerito, justo me olvidé buscar ahorita que me acuerdo, ya en una oportunidad la Corte Suprema ha señalado que se puede aplicar de manera analógica las reglas del cuarto pleno casatorio a los procesos de reivindicación, toda vez que en ambos hay una similitud, ¿no? En ambos procesos el juez va a otorgar la restitución del bien, la posesión del bien. Tanto en el proceso de reivindicación como el desalojo, la finalidad del proceso es esa. Entonces, se puede aplicar la regla del cuarto pleno casatorio. Aunque en esa casación se aplicó para el caso en el cual los demandados hayan alegado haber realizado edificaciones sobre el bien, pero que es perfectamente posible aplicar a otro tipo de procesos, ¿no? Pero en otro tipo de reglas. Otro tipo de reglas. Ay, la voz. ¿Cómo es este caso? Naturalmente, en los procesos de reivindicación, el juez podría, si es que el demandado reconviene la prescripción adquisitiva de dominio, podría pues acumular y de esa manera pronunciarse, ¿no? tanto por la reivindicación como por la prescripción adquisitiva de dominio. Nada impide ello. Bien, entonces ese punto, esos comentarios quería hacer respecto de la prescripción adquisitiva de dominio. Más bien sobre la regla, perdón, siempre decir la prescripción adquisitiva de dominio, sobre la regla del proceso de desalojo respecto a la prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, uno de los argumentos que he podido leer ahí también de doctrina reciente sobre este punto es que una de las formas en que se podría desvirtuar digamos, el derecho de propiedad adquirido por usucapión de parte del demandado es acreditar que se haya cursado cartas notariales o se haya iniciado antes un proceso de desalojo, de reivindicación. Porque según este sector de la doctrina son actos que producen interrupción, actos de interrupción de la posesión del usucapión que da lugar a que no se produzca, se corte el plazo prescriptorio. Sobre esto, pues, entonces quiero aprovechar esta conexión que hay en esta regla con la prescripción adquisitiva de dominio para decir algunas cosillas sobre el proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio. Más o menos se tiene la idea ya sobre cómo versa esto. La ley habilita que por el solo transcurso del tiempo, habiendo ejercido posesión continua, pública, pacífica como propietario respecto de un bien, un sujeto adquiera la propiedad.
De ahí que se considere como un modo de adquisición originaria de la propiedad, a diferencia de los modos de adquisición derivativa. Es decir, el sujeto adquiere sin que su derecho derive de la esfera jurídica de otro sujeto, como ocurre, por ejemplo, en la compraventa, ¿no? Si yo soy propietario es porque mi derecho se deriva del derecho que tenía mi vendedor. En este caso no se deriva de nadie. Por el solo transcurso del tiempo, por el solo efecto de la ley originariamente me otorga el derecho de propiedad. Entonces creo que se tiene más o menos ideas sobre cómo funciona, cómo versa el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Como les comenté, básicamente por el solo transcurso del tiempo. De ahí que el proceso que se pronuncie sobre ello, declarando fundada la demanda, es solamente un proceso declarativo. La sentencia declara una situación jurídica preexistente, algo que ya se produjo. Voy a agrandar, creo que mi imagen para que no parezca muy... A ver, ¿cómo hago esto? Me veo muy chiquito y por eso es que... A ver, intentar agrandar. No, pensé que se podía. Bueno. ¿Ahora que se puede? No sé. Ya bueno, para no perder el tiempo. Entonces, esa es la idea que se tiene, ¿no? Ya sabemos que las calidades, los requisitos que debe revestir la posesión son de ser continua, pública, pacífica y como propietario, ejercido con ánimos domini. Sobre la posesión, bueno, hay dos tipos de posesión: extraordinaria, también llamada larga, o prescripción ordinaria, también llamada corta, que para los inmuebles es de 5 años, 10, en el caso de la prescripción extraordinaria, y 5 años en el caso de la prescripción ordinaria. Y en el caso de los muebles es de 4, 2, respectivamente. Me voy a limitar básicamente a los bienes inmuebles, que son en la mayoría de los casos los que habitualmente se presentan en este tipo de procesos. Sobre los requisitos de la posesión, en primer lugar se señala que la posesión tiene que ser continua. Y esa posesión continua tiene que ser, supone que aquella se ejerza sin intermitencia, sin solución de continuidad, que en todo momento, esto en todo momento entre comillas, ahorita voy a explicar por qué, el sujeto ejerza la posesión sobre el bien. Eso no quiere decir naturalmente que en las 24 horas del día y los 7 días de la semana el sujeto tenga que necesariamente ejercer, digamos, una posesión material física respecto del bien, sino, en la tesis de Jhering, que mantenga el control de hecho sobre la cosa. Si el sujeto sale a comprar, pero no sé, pues echa, o sale no sé, pues a visitar a sus padres y echa llave a su casa, está manteniendo todavía el control de hecho sobre la cosa. Eso no quiere decir que no esté ejerciendo posesión. Sí, en tanto mantiene todavía el control de hecho. Entonces, posesión continua, que se ejerce sin intermitencias, sin solución de continuidad. Esta posesión continua puede verse afectada por lo que se denominan los actos de interrupción, que según nuestra doctrina pueden ser de dos tipos: actos de interrupción natural o actos de interrupción civil. Los actos de interrupción natural están regulados en el artículo 953, creo que es el más claro, que señala que cuando un sujeto es despojado de la posesión o privado de ella y no la recupera, desde que es despojado, se señala de que se produce la interrupción. Sin embargo, si la recupera dentro del plazo de un año, ese efecto interruptor se declara ineficaz. Es como si nunca se hubiera producido. La lectura que hago de ese 953 es que en realidad se trata de un supuesto de ineficacia retroactiva. Porque si uno lee el 953, el efecto interruptor se produce desde que es despojado. Sin embargo, si posteriormente, porque el hecho de recuperar la posesión puede darse, de hecho se va a dar en un momento posterior, si posteriormente se
se recupera la posesión dentro del plazo de un año, pues allí recién en este caso se declara la ineficacia de esa interrupción, es decir, como si nunca se hubiera producido. Entonces, nótese pues que la interrupción natural versa sobre actos materiales, me despojan de la posesión. Sin embargo, la doctrina reconoce, y eso en muchos ordenamientos que siguen el common law, reconoce el supuesto de interrupción civil, que básicamente se produce cuando el propietario originario, el que puede aparecer como titular registral o de repente haber adquirido el titular registral, inicia un proceso de reivindicación de desalojo, un proceso judicial. También se ha extendido estos actos de interrupción civil para el caso de la remisión de cartas notariales. Cuando el propietario originario le dice, oye, invasor, retírate de mi bien. Eso también es considerado por cierto sector de la doctrina y de la jurisprudencia como actos de interrupción civil. Sobre esto voy a dar mi opinión en unos minutos. Pese a que en doctrina se ha reconocido ello, digamos, porque hay ordenamientos jurídicos como por ejemplo el español que sí tienen positivizado, sí tienen regulado expresamente la interrupción civil, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra doctrina, pues ha habido discusiones si es que realmente puede aplicarse esa categoría a nuestro ordenamiento jurídico. Se ha dicho que una posición ha sido de que la interrupción civil no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, dado que no hay una remisión como sí tenía el Código Civil de 1936 de aplicar las normas de interrupción o las normas en general de la prescripción extintiva a la prescripción adquisitiva. Al no haber esa remisión, nuestro Código Civil, se ha dicho en una primera tesis, nuestro Código Civil solamente reconoce la interrupción natural, es decir, cuando eres despojado, privado de la posesión y no la recuperas en el plazo de un año. ¿Qué genera eso? De que si estabas, por ejemplo, poseyendo por 8 años, te despojaron de la posesión y no recuperaste en el plazo de un año, o si habiendo iniciado una demanda de interrecto a recobrar básicamente, no te restituyen, eso da lugar a que tus 8 años que estuviste poseyendo se corten, tengas que empezar desde cero. Entonces, esa es la única causal de interrupción, de la interrupción natural, según este sector de la doctrina, que estaría reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, yo sí considero, siguiendo a otro sector, que sí es posible aplicar analógicamente las causales de interrupción de la prescripción extintiva reguladas en el artículo 1996. Ya abordaré en unos minutos sobre ese punto. Otro requisito que se señala en el segundo pleno casatorio, es que la posesión sea pacífica. Y si uno lee el segundo pleno casatorio, aquí se señala que esta se dará cuando el poder de hecho no se mantenga por la fuerza. Leído a contrario, la categoría antitética de la posesión pacífica es la posesión violenta. Tendríamos que concluir que hay posesión violenta cuando el poder de hecho sobre la cosa se mantiene por la fuerza. Pese a la claridad de este fundamento, es el fundamento 44 del segundo pleno casatorio, la jurisprudencia ha venido a considerar que también puede presentarse supuestos no solamente de violencia física, que afectarían la usucapión, afectarían la posesión, sino también supuestos de violencia moral. Supuestos de violencia moral. Ciertamente esta posición es factible de hacerse, tomando en cuenta que el fundamento 44 que ha señalado lo que les he dicho, la definición de posesión pacífica, no es la ratio decidendi del segundo pleno casatorio, y por tanto no es vinculante. Ese fundamento 44 del segundo pleno casatorio no es vinculante. De ahí que abre la puerta a que los jueces puedan interpretarlo de una manera distinta como se ha planteado en el fundamento 44. Una de esas interpretaciones distintas precisamente es
considerar no solamente a la violencia física como el supuesto de vulneración a la pacificidad, como supuesto de posesión violenta. Como ya les he leído, aquí se señala que la posesión pacífica es cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantiene por la fuerza. Leído al contrario, cuando sí se mantiene por la fuerza hay posesión violenta. Sin embargo, como decía, hay un sector de la jurisprudencia que ha considerado que también puede darse los casos de violencia moral. Sin embargo, de las sentencias casatorias que he podido revisar, en estricto no hay una definición sobre lo que ellos consideran violencia moral. Simplemente dice que la posesión violenta puede ser por violencia física o violencia moral. ¿Y qué debe entenderse entonces por violencia moral? Si dado que no hay una definición, primero en nuestro Código Civil, para la usucapión, estamos hablando, sobre lo que debe entenderse por violencia moral, y la jurisprudencia tampoco ha dado una definición sobre ello, creo que es conveniente remitirnos a una categoría muy cercana a este concepto, que es la violencia moral, pero que aparece en los vicios de la voluntad, ¿no? Para la celebración de los actos jurídicos. Ahí tenemos a la vis absoluta, la violencia física, y la vis compulsiva, que es la intimidación. Entonces, si uno revisa la doctrina, doctrina autorizada que desarrolla la categoría de violencia moral aplicado para los vicios de la voluntad, considera precisamente la intimidación como la violencia moral. Si llevamos esto al plano de la usucapión, tendremos que concluir que cuando habría violencia moral para violencia moral respecto de la posesión, es decir, una posesión violenta con violencia moral. Desde mi punto de vista, cuando hay intimidación, amenaza, pero de recuperar por la fuerza el bien. Creo que esa sería la interpretación que debería darse sobre esta categoría de violencia moral que ha aparecido en la jurisprudencia. De que sea intimidación, amenaza de recuperar por la fuerza el bien, mediante actos materiales, ¿no? No sé, de repente algún tipo de perturbación posesoria previa, que de alguna forma, pues, ya le ponga en conocimiento el usucapiente de que el propietario originario quiere sacarlo por la fuerza. Esa interpretación, desde mi punto de vista, debería hacerse sobre la violencia moral. Sin embargo, pareciera que la jurisprudencia ha interpretado en múltiples casaciones como violencia moral también los casos en los cuales se inicia procesos judiciales, e incluso cuando se remite cartas notariales de parte del propietario originario hacia el usucapiente. Desde mi punto de vista, ello no es correcto, por la razón que ya expuse, ¿no? La violencia moral debe ser entendida como una intimidación, amenaza, pero recuperar por la fuerza. Nótese también que, tomando en cuenta que la posesión es un hecho jurídico, hablar de violencia, de posesión-violencia, en realidad debe estar referida al plano de los hechos, no al plano de los derechos. Cuando un sujeto inicia un proceso judicial, en realidad un proceso judicial de reivindicación y desalojo, sobre lo que hay controversia básicamente es sobre el plano de los derechos. Se discute quién tiene derecho y quién no tiene derecho. No hay en estricto una discusión sobre el plano de los hechos, si es que uno se da cuenta. De ahí que creo que el hablar de posesión violenta, porque esa es la categoría antitética de la posesión pacífica, aplicado para procesos judiciales, creo que no resiste el término. Creo que no es posible hablar de una posesión violenta cuando se inicia procesos judiciales. Más aún si, como ha señalado atentamente la doctrina que sigo, creo que los procesos judiciales son la forma más pacífica de resolver las controversias. Entonces, creo que en lo que respecta a la pacificidad, los procesos judiciales ni las cartas notariales afectan la misma. Es decir, la pacificidad no se ve afectada por la remisión de cartas notariales ni el inicio de procesos judiciales. Sin embargo, debo decir que a propósito de la investigación que he hecho al respecto, he podido advertir que ciertamente hay aún
aún la posición dominante en la jurisprudencia, debo decir, por un tema, vamos a decir, estadístico, sigue siendo la violencia. Es decir, la tesis de la afectación de la pacificidad, ¿no? O la tesis de la violencia. Es decir, en múltiples casaciones aún se sigue considerando de que los procesos judiciales y las cartas notariales, sobre todo el primer caso, el inicio de procesos judiciales, afectan la pacificidad. Posición que, como ya había mencionado, no comparto, primero por lo que ya señalé, ¿no? Creo que la categoría de violencia moral no encaja para este caso. En segundo lugar, es difícil que el término resista la categoría de violenta para atribuirlo a los procesos judiciales. Y además, algo que se ha cuestionado también es que si uno analiza algo que ha pasado por inadvertido más bien, es que si se analiza la tesis de la afectación de la pacificidad, en realidad uno podrá advertir que no hay, es menos, vamos a decirlo, menos, favorece menos la posición del usucapiente. ¿Por qué? Porque si seguimos con la tesis de la afectación de la pacificidad, la tesis de que los procesos judiciales son una posesión violenta, dan lugar a la violencia en la posesión, ¿qué pasaría, por ejemplo, sin la reivindicación o el desalojo que ha iniciado el propietario originario es declarado infundada, ¿no? Es declarada infundada. Si seguimos la tesis de la afectación de la pacificidad, tendríamos que forzosamente concluir que en todo el proceso, durante todo el proceso, ha habido violencia, ha habido afectación de la pacificidad. Porque si sostenemos de que la afectación de la pacificidad solamente basta que exista controversia judicial, tendremos que decir, bueno, desde que se presentó la demanda hasta que se emitió la sentencia, aunque haya sido declarada infundada, ha habido controversia. Y acuérdense que el fundamento 44 del literal B del segundo pleno casatorio también señala de que pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de cosas. Puede haberse ingresado con violencia al bien, pero si esta cesa, la posesión será no violenta, será pacífica. Esto, según la tesis de la afectación de la pacificidad en los procesos judiciales, no podría aplicarse, porque tendría que concluirse, como dije, que necesariamente durante todo el proceso hubo posesión violenta, porque durante todo el proceso hubo controversia, nunca cesó la violencia. Otro problema que tiene la tesis de la pacificidad es de que no podría explicar cómo es que se produce qué efectos tiene, por ejemplo, la remisión de una carta notarial, ¿no? Actos extrajudiciales. Actos extrajudiciales como la revisión de una carta notarial en la cual el propietario originario le pide la restitución del bien. Estoy hablando rápido, ¿no? Voy a participar en la batalla de los gallos junto a Jace, a Necros y a J. Me salí del tema. En esos casos decía que no se permite explicar la tesis de la afectación de la pacificidad. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurriría, por ejemplo, si el propietario originario remite una carta notarial en el momento en el cual el usucapiente llevaba 3 años? Alguien podría decir ahí que, bueno, se habría interrumpido la pacificidad, la posesión, la usucapión, por haberse vulnerado la pacificidad. Pero eso no contraviene lo que se ha denominado la funcionalidad de esa categoría, posesión pacífica. Si se dice de que cuando puede ingresarse violentamente, pero puede cesar, puede haber posesión pacífica cuando cesa la violencia, ¿no sería ese un supuesto, lanzo como pregunta, de cesación de violencia cuando le remite la carta notarial y no pasa nada? Uno, ¿no? En segundo lugar, se ha dicho de que remitir una carta notarial interrumpiría la posesión, interrumpiría la usucapión. Y la pregunta es, ¿pero los actos de interrupción realmente interrumpiría la posesión? La interrupción en realidad es un acto que afecta la continuidad, que es otro requisito que se exige para la posesión, no la pacificidad. Máxime, si como sostiene un sector de la doctrina
no se reconoce que nuestro ordenamiento jurídico haya regulado la interrupción civil, con mayor razón pues va a ser difícil que se pueda hablar de que la carga notarial remitida de parte del propietario originario del usucapiente haya interrumpido. Porque según esta doctrina, pues eso no interrumpe, no hay interrupción civil. La única interrupción que está regulada es la interrupción natural. Y la remisión de una carta notarial no genera que se despoje la posesión. ¿Me dejo entender? Entonces, esos problemas tiene esta tesis de la falta de pacificidad. Entonces, sí sostengo, sí comparto la posición de la casación 2434-2014, Cusco, que sostiene que es una, como ya les había adelantado, no es una posición dominante. En realidad la posición dominante creo que sigue siendo todavía la de la pacificidad. Esta casación 2434-2014 Cusco señala que la remisión de cartas notariales y el inicio de procesos judiciales no afectan la pacificidad. Sin embargo, son actos de interrupción civil. Sobre esta posición, yo considero que la comparto, pero en parte. Es decir, sí estoy de acuerdo con que los procesos judiciales, aunque hay que hacer una precisión ahí, sí estoy de acuerdo con que los procesos judiciales interrumpan civilmente la posesión, pero no estoy de acuerdo con que las cartas notariales tengan ese mismo efecto, es decir, de actos interruptores. Las razones las expondré a continuación. Se ha dicho de que en nuestro ordenamiento jurídico no está regulada la interrupción civil. Un primer ataque para no considerar la aplicación de la interrupción civil es que, bueno, no está regulada. No tenemos, he dicho, ese artículo, como así lo tenía el Código Civil de 1936, que hacía una remisión para aplicar por supletoriedad las reglas de la interrupción de la prescripción extintiva, que en nuestro actual Código Civil están regulados en el 1996 del Código Civil. La respuesta a esta tingencia que haría este sector de la doctrina sería la siguiente, ¿no? Pero el hecho de que no esté regulado en nuestro ordenamiento jurídico basta para ya considerarla, es decir, para considerarla no aplicable a nuestra realidad jurídica, a nuestro ordenamiento. Es decir, ¿acaso no es posible aplicar los métodos de integración de la norma jurídica precisamente cuando hay vacíos o lagunas normativas? Yo creo que sí. Del hecho de que una categoría no esté regulado, pero hay una norma que pueda servir como norma base para aplicar la analogía, creo que es perfectamente posible. Por eso son métodos de integración de la norma. Proceden cuando hay lagunas, cuando hay vacíos normativos. Entonces, y la pregunta que viene a flote entonces es si es que puede aplicarse la analogía y si hay limitaciones para ello. Ya hemos dicho de que puede aplicarse por método de integración de la norma jurídica ante la existencia de lagunas o vacíos normativos. Pero hay que ver si es que funcionalmente es posible aplicar la analogía para conseguir la categoría de interrupción civil a través de las causales de interrupción de la prescripción extintiva. Debe recordarse que la analogía es un procedimiento por el que, este procedimiento analógico es un procedimiento por el cual se le asigna la consecuencia jurídica de una norma a un supuesto normativo, a un hecho que se parece al supuesto normativo de la norma base. Digamos, en términos lógicos, podría, graficarse esto de la siguiente manera, ¿no? Si la norma jurídica tiene una estructura condicional es A, entonces B, nuestro silogismo sería A, entonces B, A', conclusión A', entonces B. Es decir, a este hecho que es similar, ese es el presupuesto de que sea similar, estamos asignando las consecuencias jurídicas de la norma base. La norma base es A, entonces B. El supuesto parecido, semejante, es A'. Entonces, ¿qué se está haciendo con el procedimiento analógico? Asignarle esa consecuencia, B, al supuesto que es parecido. ¿Parecido a cuál?
al supuesto normativo de la norma base. Habría que ver entonces si es que la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva tienen elementos comunes por los cuales se pueda concluir de que son semejantes. Desde mi punto de vista, ello es correcto, toda vez que en ambos casos tanto en la, como ha sido atentamente señalado por doctrina, en ambos casos es la transformación, más bien en ambos casos el paso del tiempo genera una transformación jurídica en el estado de hecho o en el estado de los derechos. En el caso del estado de hecho, la sola posesión da lugar a que el sujeto adquiera un derecho de propiedad en la prescripción adquisitiva, por el solo paso del tiempo, por el solo transcurso del tiempo. En el caso de la prescripción extintiva, el solo transcurso del tiempo da lugar más bien que en el plano de los derechos, un sujeto pierda no el derecho, ahí habría que hacer una corrección a este sector de la doctrina, no al derecho, sino más bien a la facultad o al derecho de exigir, judicialmente su tutela, ¿no? Soy de la posición de que la prescripción extintiva no extingue los derechos, no extingue el derecho, un sujeto lo tiene, sino que impide la posibilidad de ser exigido ante un órgano jurisdiccional, ¿no? Pero ya bueno, ese es otro cantar. Entonces, nótese pues que hay elementos semejantes. Como dije, en el solo transcurso de tiempo genera transformaciones jurídicas en ambos casos. Entonces habría que ver si es que las reglas o los supuestos, las causales previstas en el artículo 1996 del Código Civil son aplicables también a la prescripción adquisitiva, a efectos de construir con base en ello la categoría de interrupción civil. Se ha dicho que para el caso de la remisión de cartas notariales, la base normativa que nos va a servir para aplicar la analogía es el 1996, inciso 2, que señala que se produce la interrupción, es decir, se interrumpe la prescripción extintiva cuando hay una intimación para constituir en mora al deudor. Con base en esa norma se ha dicho, bueno, esto aplicado a la prescripción adquisitiva supone el hecho que se presenta cuando el propietario originario remite una carta notarial exigiéndole al usucapiente que devuelva, restituya la posesión del bien. Esa entonces sería, para este sector de la doctrina, la base normativa. El hecho habría que buscar, en ese caso, si es que existen hechos semejantes, si es que esa intimación en mora, que aparece en el 1996, inciso 2, es perfectamente o es semejante al requerimiento que hace el propietario originario respecto del usucapiente. La conclusión a la que llegamos es que eso no es así. No hay semejanza, tomando en cuenta que en ambos casos no hay una relación jurídica. Perdón, en el caso de la prescripción adquisitiva, pensemos nomás en la prescripción extraordinaria, no hay una relación jurídica que sí aparece en el 1996, inciso 2, cuando la norma señala que el efecto interruptor se produce con la intimación en mora al deudor. Desde ya se presupone que hay una relación jurídica entre ambos. Hay un acreedor y hay un deudor. Hay una relación jurídica obligatoria en las reglas del 1996, inciso 2. Sin embargo, si vemos, pensemos nomás en la prescripción extraordinaria, en la que no hay relación alguna entre el usucapiente y el propietario originario, ¿no? No es que las partes se han puesto de acuerdo para que uno adquiera la propiedad, eso ya sería una adquisición a título derivativo. Entonces, creo que en ese caso no es posible aplicar la analogía. Entonces, ese sería un primer argumento. Dado que no existe semejanza entre el hecho y el supuesto normativo de la norma base, no es posible aplicar analogía. Pero hay otra razón por la cual creo que no es posible calificar de actos de interrupción civil a la remisión de las cartas notariales. Y es lo señalado, y es el fundamento por el cual se llega a esta conclusión es la siguiente, ¿no? Tomando en cuenta la posición sostenida
por la Corte di Cassazione en Italia, que ha hecho un desarrollo en el recurso número 18095 del 2014, algo que ha desarrollado aquí la Corte Suprema, la que sería la Corte Suprema italiana, la Corte di Cassazione, es lo que es la definición que hace sobre los actos interruptores, ¿no? Que señala, para hacer voy a traducirlo rápidamente, que no se permite atribuir eficacia interruptora o interruptiva de la posesión, dice, sino a los actos que comporten para el poseedor la pérdida material del poder de hecho sobre la cosa. Es decir, para la Corte di Cassazione, para que un acto sea calificado como acto interruptor, es necesario que éste tenga la idoneidad, tenga la fuerza de generar la privación del poder de hecho sobre la cosa. Con base en esa definición, no cabe duda de que los procesos judiciales, por ejemplo, sí califican como actos interruptores, en tanto tienen la fuerza, aunque potencial, de privar del poder hecho sobre la cosa. En el caso de que se declare fundada la demanda del propietario originario, que duda cabe, ello va a dar lugar a que se ordene el lanzamiento del bien y el sujeto tenga que restituirlo. La pregunta entonces está si, tomando en cuenta esa definición, esas características que debe tener los actos interruptores, ello es aplicable para la remisión de las cartas notariales. La respuesta correcta es la negativa, es decir, no. Una carta notarial no tiene la fuerza de generar la privación del poder de hecho sobre la cosa. Nótese que, como ya lo había mencionado, la interrupción tiene, en este caso, la prescripción adquisitiva de dominio tiene que estar relacionado con el plano de los hechos jurídicos, el plano material. Entonces, las cartas notariales no tendrían esa fuerza y en consecuencia no podrían calificar como actos interruptores. Concluyendo y recapitulando, entonces, las cartas notariales, la remisión de las cartas notariales no pueden ser considerados como actos de interrupción civil por dos cosas. Primero, porque no es posible aplicar analógicamente el 1996 inciso 2 porque no aparece la semejanza entre el hecho, en este caso el requerimiento de restitución del bien, con el supuesto normativo de la norma base, que es la constitución en mora, al deudor. Y ese es el primer fundamento. Y el segundo fundamento por el cual no se puede calificar como actos de interrupción civil, porque no tienen la fuerza, la idoneidad de privar de la posesión material de la cosa. Descartada la posibilidad de calificar a las remisiones de las cartas notariales como un acto de interrupción civil, pasaremos a ver si es que el inicio de procesos judiciales sí califican como tales. El 1996, inciso 3, señala que otra vez se produce la interrupción cuando se realiza la citación de la demanda o dice por otro acto con el cual se notifica al deudor, aun cuando dice se haya acudido a juez o autoridad competente. Citación de la demanda es la parte que nos interesa para sostener que precisamente esa es la base normativa para aplicar los procesos judiciales como actos de interrupción. Entonces, desde la aplicación del procedimiento analógico, sí es posible, en tanto hay bastante semejanza. La citación de la demanda produce la interrupción según el 1996, inciso 3. Ahora, llevado a la usucapión, llevado a la prescripción adquisitiva de dominio, en realidad sí habría que hacer algunas precisiones. No se trata de cualquier acto de interrupción. Es decir, no se trata de cualquier demanda. Debe ser una demanda que inicie un proceso judicial por el que se va a ordenar la restitución del bien. Otra vez, porque para hablar de usucapión tenemos que referirnos al plano de los hechos. De esta manera quedan descartados, como ya en alguna oportunidad, aunque de manera errónea, la Corte Suprema se ha pronunciado, de que han descartados pues los procesos de nulidad de acto jurídico, no sé, de resolución de contrato, vamos a decir, el caso de resolución de contrato, pues en este caso, pues de la prescripción adquisitiva
extraordinaria ciertamente no había vinculación, así que por ahí queda descartado. En el caso de otro tipo de procesos, ¿no? Otro tipo de procesos, no sé, pues se me está ocurriendo ahorita a ver, ¿qué otro tipo de procesos tenemos en civil? O sea, pues que nulidad acto jurídico, anulabilidad, que no tengan que ver, a eso voy, con el pedido de restitución de la posesión del bien. Esa sería la primera precisión que hay que hacer, ¿no? Entonces, tiene que estar referido a actos que generen la restitución de la posesión del bien. Y califican como actos de interrupción civil porque, como ya lo había mencionado, genera la privación, aunque potencial, del poder de hecho sobre la cosa, que tiene en este caso el usucapiente. Ahora, habiendo ya señalado de que es posible aplicar primero que ante un vacío normativo se puede aplicar la analogía, además que se puede aplicar el procedimiento analógico aplicando la norma del 1996, inciso 3, para la prescripción adquisitiva de dominio. Algo que también hay que señalar es que aunque se ha discutido que en el caso de los procesos judiciales, estos no generen, o más bien sean más desventajosos para el usucapiente. ¿Por qué? Porque se señala, no, pues si es que se considera solamente a la interrupción civil la sola citación, la notificación, el emplazamiento de la demanda, ello daría lugar a que se presenten demandas de carácter malicioso y de esta manera pues interrumpir el plazo prescriptorio, ¿no? Sin que exista la posibilidad que se pueda revertir ese hecho ante una eventual sentencia que declare infundada la demanda. Es decir, se ha dicho que en el caso de que se considere que los actos de interrupción civil, es decir, que en el caso que se considere que el inicio de procesos judiciales califica como un acto de interrupción civil, esto sería más desventajoso para el demandante, para el usucapiente, perdón, porque daría lugar a que se presenten demandas maliciosas, incluso si es que el demandante no es propietario del bien, no tiene la razón, por el solo hecho de haber emplazado al usucapiente con la demanda y haber interrumpido el plazo. Frente a esa aseveración, y con eso termino, habría que responder a ese sector de la doctrina que en realidad, bueno, ciertamente esta desventaja no solamente aparece con la tesis de la interrupción civil, sino también, como ya lo había especificado antes, si es que se sostiene la tesis de la afectación de la pacificidad. Y en segundo lugar, pese a ello, pese a que no hay una regulación en nuestro Código Civil, ¿qué sucede si es que la demanda del la demanda del propietario originario es declarada infundada? Sí existen reglas, a diferencia de las tesis de la afectación de la pacificidad, sí existen reglas en nuestro Código Civil que cuando menos son algo más ventajosas que la tesis de la afectación de la pacificidad. Si nosotros advertimos el 1997 de nuestro Código Civil señala causales en las cuales queda sin efecto la interrupción. Otra vez, causales de ineficacia retroactiva la interrupción. El 1997, inciso 1, señala que queda sin efecto la interrupción, estamos hablando de la prescripción extintiva, cuando se prueba que el deudor no fue citado con la demanda o no fue notificado con cualquiera de los actos que aparecen en 1996, inciso 3. El segundo supuesto es cuando el actor se desiste de la demanda. Y aquí deben interpretarse el desistimiento del proceso. No se está refiriendo al desistimiento de la pretensión. Ojo con ello. Y el 1997, inciso 3, cuando el proceso fenece por abandono. Nótese que, al menos, la tesis de la interrupción civil sí contaría con estos tres supuestos para que se pueda declarar la ineficacia retroactiva de la interrupción. Es decir, podría suceder que en el caso en que se notifique un proceso de reivindicación o de desalojo, se advierta que el demandado en ese proceso, que es el usucapiente, no haya sido debidamente notificado con la demanda. ¿Qué es lo que da lugar, según el 1997, inciso 1, que se declare la ineficacia de la interrupción?
queda sin efecto, es como si nunca hubiera producido. ¿Eso es ventajoso para el usucapiente? Sí, porque podría ser de que en el plazo que se notificó la demanda de reivindicación, en esa fecha, todavía le faltaba un año o algunos meses, 6 meses. Si se declara que esa interrupción nunca se produjo, en virtud del 1997, inciso 7, se levantaría y el sujeto podría contar el plazo que haya transcurrido. ¿Me dejo entender? Entonces, si se vuelve a hacer una nueva notificación y ya esta sí se realiza válidamente con el usucapiente, pues podría suceder que para esa nueva notificación hecha válidamente, según las reglas del Código Procesal Civil, allí el usucapiente ya habría adquirido la propiedad por petición ejecutiva de dominio, porque ya había transcurrido los meses o el año que le faltaba, dependiendo cuánto se haya demorado el Poder Judicial. El segundo supuesto también es ventajoso. Bueno, difícil, pero podría suceder que el demandado, el propietario originario se desista del proceso. Y en el tercer caso, cuando el proceso fenezca por abandono, que se podría dar, desde mi punto de vista, en los casos de desalojo. No en el caso de en los procesos de reivindicación, toda vez que no procede el abandono cuando las pretensiones tienen naturaleza imprescriptible, contienen pretensiones imprescriptibles, como es la reivindicación. Ahí adelanto un poco mi posición de que, de mi punto de vista, el desalojo sí prescribe a los 10 años. Notes entonces de que tenemos, cuando menos, según la tesis de la interrupción civil, causales por las cuales sí se puede dejar ineficaz esa interrupción. En mi punto de vista, son causales de ineficacia retroactiva. Son por hechos que se producen posteriormente, pero que dan lugar a que se deje sin efecto todo desde el inicio. Y con eso, pues, concluimos, estimados amigos, esta pequeña charla, un poco accidentada, como ya les había señalado. Al iniciar, ha habido problemas al momento de iniciar la transmisión, pero que, bueno, pues ha servido de alguna forma, espero que haya sido de utilidad, haya motivado tal vez alguna curiosidad académica de parte suya sobre estos temas que he procurado no recaer en los lugares comunes, ¿no? Que usualmente de repente podrían escuchar en otro tipo de ponentes referirse al cuarto pleno casatorio. He intentado no recaer, decir, de manera coloquial, decir lo que otros ya han dicho. Sobre todo esta tesis de los argumentos que he dado para abonar a considerar el hecho de que los procesos judiciales, y solo los procesos judiciales y no las cartas notariales, son actos que interrumpen civilmente la posición, me parece, desde mi punto de vista, atendible, ¿no? Y por eso les he compartido en esta pequeña charla. Bueno, ya nos hemos pasado, en realidad, ya más del tiempo que había previsto por el tema del partido y todo ello. Pero bueno, pues para los que se hayan quedado con la transmisión, espero que les haya sido de utilidad, ¿no? No sé cómo vamos en el marcador, pero espero de que ello sea positivo. Espero no haber salado a la selección. Por eso no ha aparecido tampoco con polo de la roja y blanca. Bien, agradeciendo pues a los muchachos de IDEGE por esta oportunidad de compartir estas ideas. Y nada, nos veremos hasta otra oportunidad.